Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, esta semana que se inicia, yo diría que pudiera ser la diferencia ya con el inicio de las vacunas, con una parte de los adultos mayores y el personal médico vacunado, y nosotros con muchas esperanzas a que este proceso continúe como hasta ahora, pues que las vacunas sigan llegando, que es lo más importante, y que cada vez se perfeccione más. Sería el momento de iniciar los planes de la reactivación económica. En este momento ya me imagino que el gobierno tiene que estar trabajando en esto. En esta ocasión tenemos un invitado que ha sido un abanderado de la reactivación económica, no solamente en este momento, sino incluso antes de haber conseguido la vacuna en el país. Vamos a presentar a nuestro invitado de este día, al ingeniero Guillermo Caram. No necesita presentación. Guillermo ha sido desde gobernador del Banco Central hasta todos los puestos de ahí hasta el principio, ¿no? De todos los puestos económicos. Y tiene el conocimiento de la economía global y nacional muy fino. Además, es un estudioso que todo el tiempo está viendo, pues, cuáles son los acontecimientos que pasan. Guillermo, bienvenido a Contexto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias no, pero estamos aquí. Tú eres parte de este elenco, pero ahora todavía estamos cada uno en su casa. Cosa que espero que ya... Gracias que estamos vivos y en salud. Exactamente, y con la esperanza de que ya nos vamos a vacunar muy próximamente. Sí, gracias a Dios, aunque el proceso ha tenido mucho percance, ha habido un problema de organización, bueno, realmente no estamos en Suiza. Exacto. Se ha demostrado que esa información que se estaba dando de que la ciudadanía no se quería vacunar no era correcta, era una mala apreciación. Al contrario, ha habido un desborde de demanda por parte de las personas que están más expuestas por razones de edad. Pero yo me imagino que las cosas se afinarán y que todo marchará normalmente. Como quiera que sea, la vacunación es un coadyuvante importante para la normalización de la vida y en particular de la vida económica. Pero lo que más me preocupa únicamente es que por la vacunación muchas personas descuiden los elementos fundamentales de prevención del contagio, como son el uso de mascarilla, el distanciamiento, la aglomeración, la higiene y la buena alimentación y el buen sistema de vida. Es verdad, eso es muy peligroso. Porque, claro, ahora va a haber una tentación muy grande de que la gente, bueno, ya yo estoy vacunado, yo cree que puede hacer de todo. Me parece que eso debe ser recalcado por las autoridades y tratar, por supuesto, de organizar mejor las próximas fases, evitar algunos privilegios que se observaron en el transcurso de esta semana que ha transcurrido. Y bueno, confiar que las autoridades pondrán el máximo empeño porque tenemos que seguir evitando, yo diría evitar más de lo que se ha evitado, la generación de una pandemia económica que puede dar efectos peores que la misma pandemia sanitaria. Definitivamente, Guillermo, muy bien como tú señalas, hay que cuidarse aún después de haberse inoculado esta vacuna, porque hay otras cepas que no tenemos la información clara de si protege o no protege. Habrá de algunas que proteja y habrá de otras que no. De hecho, en el sector que apareció en Nueva York, en Washington Heights, esta nueva cepa es un sector muy populoso con dominicanos que viajan constantemente, y ahora los viajes van a estar también mucho más frecuentes porque incluso se exigirá, me imagino, así como se exigía la prueba del COVID, ahora quizás se pudiera exigir la vacuna, pero no hay precedentes. Todavía no sabemos hasta qué punto estemos cubiertos. Ojalá, esperemos en Dios que
que estemos, ¿no? Totalmente cubiertos, pero esto no lo sabemos. Guillermo, yo creo que además de hablar de esta experiencia de la vacuna, que es una gran luz al final del túnel, es el momento que tanto tú has hablado, chachareado de la reactivación económica, porque ya sí no habría ningún obstáculo de comenzar con esto, ya no se puede postergar más después de un año en esta cuarentena prolongada. ¿Cómo tú crees que podríamos darle agilidad para que comiencen estos sectores, los principales? Y los principales me refiero, creo que serían construcción, agropecuaria, zona franca, porque el turismo seguirá siendo todavía una segunda fase, porque no depende incluso de nosotros. De manera que, ¿cuál es el planteamiento que tú has pensado respecto a la reactivación económica de estos sectores? Bueno, yo creo que primero hay que reconocer que ha habido una reactivación económica, un tanto tímida si se quiere, o no tanto como uno quisiera. En ese sentido, me siento satisfecho de haberlo predicado. No sé en qué medida pudo haber influenciado esa prédica, pero por supuesto yo creo que hay una actitud general que debemos nosotros clamar, y es la recurrencia al máximo de la inteligencia creativa de parte de las autoridades, de parte de los empresarios y de parte también de la ciudadanía. Pienso que los sectores más neurálgicos en este momento están siendo el turismo y el transporte. En primer lugar, el turismo, porque no es una variable dependiente de nosotros, sino está en el orden, el concierto internacional, pero probablemente el éxito de la vacunación, porque fíjate este dato, parecería incluso como que el virus le cogió miedo a la vacuna, porque antes de que se vacunara, ya el virus comenzaba a ceder. Y es que hay un efecto de inmunidad colectiva que contribuye a crear la vacuna. Y en ese sentido, la gente se está liberando, los turistas vendrán con más facilidad, pero me parece que el sector hotelero, en lugar de seguir con esas prácticas un poco estereotipadas, pensar que con la promoción y que un concepto, una marca país, algo así, se va a aumentar el turismo. El sector yo siempre he predicado de que debe ser una reingeniería, digo, todo el sistema económico, pero en particular los más neurálgicos, que es la hotelería y el transporte. En el transporte, no solamente por el servicio en sí, sino porque es un instrumento de propagación. Más de 4 personas en un vehículo, un carro de concho, es una aglomeración. Lo mismo que en los minibuses, en los microbuses, en los autobuses, en el metro, en el periférico, en los aviones. En fin, entonces me parece que ahí tiene que haber una reingeniería importante con la participación del gobierno. Hay otros sectores que no se afectaron más en la pandemia como el agropecuario, pero sí se afectaron en cuanto a que tienen una característica cíclica. Cuando los precios, cuando no hay producción, los precios suben, se deja, entonces hay mucha siembra. Cuando hay exceso de producción, los precios bajan, se dejan de sembrar. Cuando no hay demanda, hubo un tiempo en que aquí estaba bloqueado el sistema económico, el sistema de transporte, y no había demanda, sobre todo no había demanda turística. Entonces el sector productivo agropecuario hubo un tiempo que dejó de producir. El sector industrial y el comercio tiene que seguir cumpliendo más rigurosamente los protocolos. Por supuesto, yo no voy mucho a los supermercados, pero de vez en cuando voy y he notado que, por ejemplo, aquel protocolo inicial de que te tomaban la temperatura, te obligaban a lavar las manos, algunos establecimientos tenían bandejas para limpiarse los pies. Sí. Como que eso, el distanciamiento mismo
la limpieza de los famosos carritos, como que se ha relajado un poco. E incluso en determinados establecimientos médicos que me ha tocado visitar, he notado como que hay una sensación de que, bueno, ya la vacuna llegó, ya esto se corrigió. Sí, y no debe ser así. Sí. Entonces, eso en sentido sector por sector. La construcción, por supuesto, tiene una característica muy particular, pero la Asociación de Vivienda, de Constructores de Vivienda, estableció un protocolo que es excelente. Entonces, me parece que el Estado debería fortalecer los mecanismos de supervisión y de cumplir, hacer cumplir los protocolos que esos sectores han establecido. Creo que esas son las recomendaciones sectoriales. Por supuesto, hay una recomendación global que, a mi juicio, tiene que ver con lo fiscal. Yo creo que el gobierno tiene que abordar una reforma fiscal. Ya hay inicialmente los funcionarios se negaban a rajatabla, decían que no había ambiente para una reforma fiscal, que en una crisis no se podía emprender una reforma fiscal, cuando precisamente lo contrario. Una reforma fiscal hubiera resuelto mucho, o todavía puede resolver muchas cosas de la crisis. Y una reforma fiscal focalizada en dos vertientes, en el gasto y en los impuestos. En el gasto hay que mejorar la calidad del gasto. Sigue el gran consumo de partidas que pudiéramos decir que son productivas si le ponemos una lupa, si hacemos un esfuerzo muy grande. El 42% de los impuestos que pagamos se va en subsidios y en transferencias corrientes. Subsidios, tarjetas, fases, que yo creo que deben ser reorientadas. Esos programas, en lugar de ir hacia las empresas que cierran, sí, para ayudar a los empleados, dirigirlos a las empresas para que no cierran y para que se mantengan abiertas. Ese es un punto que tú lo has tocado desde el inicio, Guillermo, que la ayuda debe ser para que la empresa se mantenga abierta y se mantenga abierta, contracción de la economía. Hacer los estudios necesarios para eso. El segundo renglón es la burocracia. Yo creo que ahí hay un reto muy grande, que si el gobierno emprendiera un pacto fiscal, una reforma fiscal pactada, concertada, y parte de esa concertación fuera los partidos políticos, como yo creía que iba a implementar el presidente Abinader aquella vez que visitó a los principales líderes del partido, líderes de los partidos, y cuando incluso se reunió con el foro de partidos, y luego en sus reiterados llamados, y bueno, el próximo paso es convocar a los partidos para que coadyuven a una reforma fiscal. Si se logra que los partidos estuvieran de acuerdo ahora mismo, que yo veo que la oposición está bastante, vamos a decir, crítica ante muchas medidas que se han tomado. ¿Tú crees que la oposición se uniría en cuanto a un pacto político y para la reforma fiscal? Y también los ciudadanos, porque en una reforma fiscal, por más recorte de gastos que haya, también significarían nuevos impuestos en un momento tan álgido, tan delicado como este. No sé hasta qué punto pudiera ser posible. Bueno, a los impuestos voy más tarde. La palabra nuevos impuestos, grábala hasta ahorita. Sí. Pero yo mucho me temo que el tiempo se está pasando. Ya el presidente del gobierno tiene más de 6 meses, estamos en su 7º mes. Y yo diría de paso, hay mucha gente que se lo lleva contado. Sí. Probablemente el clima de armonía, los amores de los primeros días de gobierno se haya disipado o esté por disiparse. Pero todavía hay tiempo, sobre todo si los agentes productivos se plantean una exigencia al gobierno, porque este es un gobierno que está tomando en cuenta la voz del sector privado, la voz de los agentes productivos. Entonces me parece que abordar el gasto es fundamental para poder tener excedentes de inversiones. Porque fíjate, nosotros hemos tenido un respiro económico en la actualidad por los préstamos
en bonos soberanos que el gobierno ha conseguido. Bueno, ahora mismo aquí debo hacerte un paréntesis. Hay que establecer un sistema de inteligencia económica y no tratar una línea rígida, porque las cosas van cambiando día a día. Por ejemplo, ahora hay un fenómeno nuevo que hace 2 meses yo creí, no soñaba ni siquiera que se iba a presentar. Y es que como hubo un tiempo en que hubo contracción económica, como hubo contracción de la producción, esos productores no pidieron préstamos y ahora los bancos no tienen a quién prestarle y tienen un exceso de liquidez. Sí. Y le han dicho a los depositantes, no quiero más dinero, es más, llévense el que ustedes tienen. Acabo de leer una noticia me parece, no registré bien qué nación de Europa, que se le van a poner una multa a los depósitos que no se retiren de 0.5% de interés. No recuerdo bien que bueno, lo que no habíamos es visto. lo que se ha llamado siempre tasa de interés negativa. Sí, o sea que sí. Yo te presto mi dinero a ti, tú no me pagas interés a mí, sino yo te pago a ti para que me lo cuides. Esa es un poco la filosofía que muy rara vez en la humanidad se ha presentado, porque normalmente uno guarda dinero en banco para que le dé poco o mucho interés y el banco lo presta, pero si el banco no tiene a quien prestárselo, entonces no tiene ganancia y no tiene a quien pagarle interés. Entonces me parece que debe establecerse un sistema de inteligencia económica para ver día a día y aprovechar que tenemos ese colchón de liquidez que nos brindaron las 2 emisiones de bonos soberanos que el país ha colocado y que en base a eso se ha podido mantener para cubrir algunos gastos que no cubren los impuestos. Los impuestos se están consumiendo, los impuestos que pagamos tú y yo y toda la ciudadanía se están consumiendo en burocracia, en subsidios y en deuda y en pago de la deuda. Todo lo demás, contrataciones, construcciones, financiamiento a empresas, tiene que financiarse con endeudamiento. Tenemos un colchón de endeudamiento conseguido. Bueno, pero eso no va a durar para siempre, como tampoco va a durar para siempre esa política de exceso de liquidez en los países financiadores, que son muy simpáticos al prestar, pero se tornan odiosos al cobrar. Fíjate que en Argentina le llaman buitres. Sí. Entonces, yo creo que esa parte, el gasto hay que manejarlo, mejorar su calidad para obtener mejores resultados. Y por el lado de los ingresos, yo creo que en lugar de aumentar impuestos, en lugar de hablar nuevos impuestos, hay que eliminar impuestos, disminuir tasas y simplificar procedimientos. Y todo eso hay que hacerlo preferiblemente en forma pactada para obtener el consenso ciudadano, el consenso de los agentes productivos y ojalá el consenso político, porque a la larga una reforma fiscal, aunque sea pactada por agentes productivos y sectores sociales, tiene que ir a un congreso a modificar las leyes tributarias vigentes. Guillermo, 2 cosas. Primero, en nuestro país yo no he visto ese colapso del sistema bancario. Yo creo que los bancos han sido de los sectores que menos han sufrido en esta crisis, así como las farmacéuticas, los supermercados, aunque sí han bajado sus ganancias, obviamente, pero no como otros sectores que han tenido quiebras y han bajado muchísimo. Y por otra parte, si tú crees que realmente con una reforma fiscal bajando impuestos sería posible salir a flote en un momento como este, el presidente de la República, por ejemplo, habló de estudiar, de ver lo que es la fórmula de los combustibles, del precio de los combustibles, y si bien es cierto que hay un margen alto de comercialización, por ejemplo, y hay otros ítems que suben la fórmula, también a mí no me parece como muy creíble de que en este momento, con un impuesto que ya está aprobado y lo pagamos todos mal que bien, aunque sea las personas quejándose, un impuesto que ya está puesto se vaya a quitar para tenerlo que sustituir
por otro que quizás no está aprobado. Nos vamos a ir a la pausa y dime tu opinión, tú que eres una persona que has trabajado directamente en lo que es la ingeniería económica de nuestro país, ¿cómo tú crees que se podría manejar la cuestión fiscal y bajar impuestos en un momento donde el gobierno no tiene para pagar y está más endeudado que nunca por causa de la pandemia? Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, continuamos con este programa con el ingeniero Guillermo Caram sobre una posible reactivación económica rápida dentro de lo que es este ambiente, este panorama de pandemia en la República Dominicana. Aunque si bien es cierto que ya ha habido cierta recuperación económica, es mucho lo que nos falta para volver a la normalidad. Hablábamos en el segmento pasado de una reforma fiscal. Es un pacto que está en la palestra desde hace mucho tiempo, junto con el pacto eléctrico, que también debemos de mencionar. Y el ingeniero Guillermo Caram ha mencionado que pudiese hacerse una reforma fiscal reduciendo impuestos. Yo, incrédula, ciudadana incrédula, le pregunto que cómo pudiéramos hacer esto con la pesada deuda que tenemos y con todo esto que ha acarreado la pandemia. Y le pregunto además al ingeniero si esta revisión de la ley de hidrocarburos, supuestamente con intenciones de bajar los combustibles, reducir el margen, será posible. Adelante. Sí, mira, yo creo que sí. Tú sabes que a veces tenemos una falsa creencia de que la economía tiene un comportamiento lineal. O sea, que si tú pones un impuesto, si tú aumentas un impuesto un 2%, las recaudaciones aumentan linealmente un 2%. Y no es así. Yo ponía un ejemplo hoy precisamente en otro programa, que me preguntaron sobre el peaje sombra, que cuál era mi lectura sobre qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, hubo unos inversionistas que invirtieron creyendo que las recaudaciones por el peaje, ellos estimaron el volumen de tráfico, a lo mejor tomaron el volumen de tráfico de aquí a Samaná o de aquí, y dijeron, bueno, la mitad, vamos a suponer, la mitad se va a ir por aquí. Pero ¿qué pasa? Que al ponerle un peaje, al ponerle un impuesto, de no 2.000 y pico de pesos. Claro, no se fue la mitad, sino se fue una parte, menos de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú subes los impuestos, no es verdad que en la misma forma las recaudaciones suben. Al contrario, cuando tú, y la experiencia reformista en las reformas del 92 y en las leyes de incentivos de los 60 y los 70, así lo demuestra, la experiencia es que cuando tú bajas los impuestos y hace que y le hace ver a los contribuyentes que ese impuesto es justo, que no hay necesidad de evadir, porque es justo y es razonable, que no hay necesidad de eludir, que no hay necesidad de subvaluar. Entonces el contribuyente hace su declaración justa, porque a nadie le gusta estar en la ilegalidad. Ahora, cuando la ilegalidad atenta contra la subsistencia económica, entonces sí hay un refugio en la ilegalidad. Por ejemplo, aquí hay mucha evasión fiscal en el ITEVIS. ¿Por qué hay mucha evasión fiscal en el ITEVIS? Porque cuando tú vas a un establecimiento, pides rebaja, tú tienes que pagar un ITEVIS de un 18%. Tú pides rebaja, el establecimiento te dice, o te pregunta, ¿usted va a pagar con tarjeta o en efectivo? Si usted me paga en efectivo, ahí hay una negociación. Si usted me paga en efectivo, yo le puedo rebajar un 10. Entonces, pero resulta que esa operación no se va a declarar fiscalmente, sino que del 18 que hubiera tenido que pagar al fisco, el establecimiento rebaja 10 en favor del consumidor, pero se queda con el 8. Pero el fisco se perjudica. ¿Por qué? Porque las tasas son muy altas. Si la tasa fuera
por ejemplo, un 10%, el diezmo bíblico, que incluso sería mucho más fácil de calcular del establecimiento al contribuyente y de la administración al establecimiento, porque nada más hay que agregarle un cero o rodarle un punto. No hay que estar con una maquinita multiplicando por punto 16. En fin. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando tú bajas los impuestos y lo pones justo y razonable? Entonces el contribuyente paga más, evade menos, declara lo correcto y eso hace aumentar las recaudaciones. Eso es lo que no han visto los arquitectos de las reformas fiscales que se han hecho del año 92 hasta la fecha. Eso es lo que ha hecho Alemania, lo que han hecho los países, lo que hizo España hace 15 o 10 años, que redujo impuestos para animar la economía. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que hacer ahora. Pero no solamente problemas de tasas, no. Hay que rebajar tasas, pero también hay que eliminar muchos impuestos que son sobrecargantes. Impuestos que incluso producen menos ingresos que lo que se gasta en ellos. Por ejemplo, hay duplicaciones de impuestos. Duplicaciones de impuestos. Hay demasiado impuesto en un mismo mes. Hay que pagar retención, hay que pagar impuestos sobre la renta, hay que pagar ITV, hay que pagar la tesorería. Entonces, todo eso sobrecarga sobre todo al empresario que no tiene una maquinaria, que no tiene un contable, un departamento de contabilidad que se puede encargar de eso, para él poder dedicarse con energía al emprendimiento. Incluso, Guillermo, con relación al precio de los combustibles. ¿Perdón? Incluso, Guillermo, el pequeño empresario que tiene una iguala contable que le paga 5 o 10 mil pesos, muchas veces esos contables tienen muchísimas igualas, se equivocan y eso le ocasiona a uno el pago de muchísimas multas, que es un costo adicional y una preocupación tremendo para un pequeño empresario. Y hay incluso una serie de normas que, por ejemplo, hay que ponerle número a la factura fiscal, pero eso de vez en cuando hay que pedirle a la administración cuál es el número que me corresponde. Sí. O sea, cosas que no tienen sentido, que lo que hacen es mortificar la capacidad de emprendimiento. Ahora, con relación al otro punto que tú hablas de los combustibles, yo sí creo que esa ley debe ser modificada, pero modificada radicalmente. No, es una ley que se le han hecho muchas agregaciones por leyes, por decretos y por reglamentos. Sí. Y han visto una mina de oro. Pero yo entiendo que la modificación que hay que hacerle a la ley tiene que ser para estimular la competencia, porque estimulando la competencia nosotros estimulamos la competitividad que tanto se habla. Yo no entiendo cómo aquí mucha gente vive hablando de competitividad, incluso funcionarios del gobierno, empresarios, y habla de competitividad, pero no propician una competitividad sin competencia, y eso no es correcto. Yo establecería un impuesto único a los combustibles y no fijara precios. Ahora mismo el precio de los combustibles está determinado por un concepto un tanto aéreo, que es la paridad de importación. O sea, es como es el precio que está vigente en los mercados internacionales. Sí. Y cuál sería el precio dominicano de ese precio internacional. Bueno, un segundo componente que son los impuestos, pero hay un tercero que son los márgenes de comercialización del mayorista, al minorista, del distribuidor, al detallista, a las estaciones, al transporte. Entonces, todo eso, no entiendo por qué tiene que establecer. Tú no te fijas que en esta protesta de combustible, las asociaciones de importadores de combustible, de distribuidores, ellos no participan en el debate porque están muy cómodos. Claro. Ellos se están ganando aproximadamente el 20% independientemente de todo. Sí. Y mientras el precio suba, mejor, más ganan ellos. En cambio, si tú dices, yo no voy a controlar el precio, te voy a poner un impuesto
a los combustibles, el que tú quieras, pudiera ser muy alto. Ahora, el precio de venta, mátense ustedes en la competencia para fijarlo. Aquí ha pasado lo contrario. Aquí hemos tenido en una ocasión un gasolinero, una persona que tenía una estación de gasolina que bajó el precio y lo metieron preso. Sí. En lugar de aplaudirlo. Qué barbaridad. Yo creo que nosotros tenemos que, si queremos entrar en lo que es la regla de la economía del mundo de hoy, que es la competencia, ni China ni Rusia, algunos países de Asia, un tanto Cuba, todavía mantienen controles rígidos de la economía. Pero todas esas potencias, Rusia y China, ahí no hay ese control de precios y la competencia está vigente en la regla de juego. El socialismo y el comunismo lo buscan por otra parte, no por el funcionamiento económico. Entonces yo creo que de esa manera se es más justo y se beneficia el fisco. Pero hay un ingrediente adicional que tiene que ver dentro de la reforma fiscal que no te lo he tocado. El mejor estímulo a pagar impuestos es un gasto razonable, un gasto reciprocado, vamos a llamarlo. Si yo pago mis impuestos y tengo servicios de educación, de salud, de transporte, de seguridad, de agua, de energía, yo pago mis impuestos con gusto. Con frecuencia yo oigo a alguna gente, dice, cuando defienden, o me rebaten que yo hablo que el ITEVI debe ser bajado, dice, pero en tal sitio el ITEVI es 20, 30%. Claro, pero tiene servicios reciprocados. Pero aquí no, aquí tú tienes que pagar tu propio seguro de salud. Tú tienes que pagar tu educación. Tienes que tener un inversor, una planta de emergencia. Tienes que tener una cisterna o un tanque de agua ahí arriba, con bomba. Tienes que tener tu servicio de seguridad privada. Entonces, cuando uno ve que tú pagas anualmente 2, 3, 4, 600,000 pesos de impuestos y sin embargo, la mayor parte de ese dinero se va a un subsidio o a una tarjeta que tú no sabes, dicen que para comer primero, pero de repente alguien dice, no, pero comer y beber es la misma cosa, y entonces es comer y beber, y le van quitando el comer y se está quedando el beber, o como decía el prestigioso jurista Pina Acevedo, decía, esas tarjetas en reuniones políticas que hacíamos en el Partido Reformista, cuando éramos miembros de su organismo directivo los dos, él tenía una tesis que si tú le ofreces 1,000 pesos a una familia, esa familia se acostumbra a los 1,000 pesos, no a vivir con los 1,000 pesos, sino a recibirlo, pero cree que con esos 1,000 pesos se le va a satisfacer todas sus necesidades por mes. O a un joven que tú le des 1,000 pesos, dice, bueno, con esto yo me la bandeo. Pero ¿qué pasa? Que a mitad de mes se le acaba el dinero de los 1,000 pesos, se le acaba el colmado, el comer es lo primero. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer en ese momento? Salir a buscar un trabajo por los 15 días que te falta para completar el mes, para después dejarlo porque vuelves a contar con la tarjeta. Y entonces él decía, no, cae en la delincuencia. Entonces, hay subsidios que fomentan, que inhiben la capacidad de emprendimiento de la persona, que fomentan el ocio, por no decir la vagancia, y que empujan incluso a la ciudadanía a la delincuencia, porque se hace un medio de vida el contar con ese pigoteo, pero cuando se le acaba, no puede en ese momento comenzar a buscar una fuente de trabajo y entonces se aborda. Yo siempre he dicho, Guillermo, que los subsidios deben de tener un principio y un fin. Que te voy a dar esto durante tú te preparas, te voy a dar esto mientras tú sales de esta o tal situación, pero que no sean indefinidamente abiertos, porque entonces pasa lo que tú muy bien dices. Guillermo, que no se te corte la cabeza y cuando te acercas un poco, debes de echar la pantalla un poco hacia atrás. Guillermo, y sobre el pacto eléctrico, ¿qué pudieras decirnos sobre ese pacto eléctrico que está ahora mismo firmándose, que se ha sido firmado? ¿Cuál crees tú que será
el impulso que esto pudiera imprimir a lo que es las tarifas eléctricas, la competitividad, resolver este problema de esa cantidad de dinero que tiene que darle mensualmente, pero se calcula anual a la CDE por todos estos escapes y estas faltas que tienen todo el circuito bueno, y demás. Sí. Mira, yo creo que lamentablemente hay el pacto eléctrico, eléctricamente aprobado, fue abortado. Me parece que en afán de llegar a una conclusión, se prescindieron de las observaciones que se habían hecho a lo preacordado. Y la prueba de que hay un aborto en el plan eléctrico es que acabo de leer una noticia, no sé los detalles, pero creo que están elevando un recurso, ¿cómo se llama esto? Un recurso de protección ante una medida precautoria contra la ejecución del pacto eléctrico. Entonces eso significa que es un pacto eléctrico no pactado y no creo que va a tener ninguna repercusiones en torno a la mejoría del servicio eléctrico. De hecho, las prioridades incluso del gobierno están cambiando. Inicialmente, por ejemplo, el gobierno hablaba de algún género de operación con Punta Catalina para obtener más recursos, y hoy están hablando de un contrato de operación y mantenimiento y están apuntando hacia una nueva planta con gas natural hacia el norte del país, lo cual no es malo, no es malo. Pero yo no veo que hay un acuerdo de fondo entre los principales actores del pacto eléctrico y en consecuencia no tengo ninguna esperanza de que va a tener un resultado significativo para la economía y para la ciudadanía. Y al igual que en los combustibles, yo propicio por un régimen de competencia, de que la gasolina se venda según el precio del mercado, según oferta y demanda, y que si una empresa puede ofertar más barato que otro, mejor para el consumidor. Así también que la energía se someta a un régimen de competencia. Mira, yo recuerdo que cuando estábamos discutiendo la Ley General de Electricidad, en el primer gobierno del PLD, yo asistía en representación del Partido Reformista, y la argumentación de los ministros del PLD es que la mesa el mercado eléctrico va a funcionar como una mesa de energía donde se regatean precios, donde yo tengo tantos kilovatios hora, te lo ofrezco a tanto, y viene el otro y dice, no, yo te lo ofrezco más barato, porque eso es lo que beneficia al consumidor. Y nada de eso pasó. Lamentablemente eso no se ha logrado. Sí. Eso se frustró. Entonces, me parece que el mejor pacto que hubiera, ya que no hay un consenso mayor, sería vamos a cumplir la ley. Vamos a someter al sector eléctrico a un régimen de competencia, que el que produce energía y la pueda vender más barato, que lo haga, que se eliminen las intermediaciones, incluyendo porque fíjate las cosas de nuestro país. A veces proponemos fórmulas que son panaceicas, que las presentamos como panacea, y luego la vamos desvirtuando y volvemos a lo anterior. Por ejemplo, déjame comenzar con lo político. Cuando en el año 96 se obligó a Balaguer a salir del poder, se prohibió la reelección y se separaron las elecciones. Y también se establecieron la doble vuelta, el sistema de la doble vuelta, que fueron las tres grandes reformas políticas que se vanagloriaban los líderes del entonces. Pero de esas tres, hoy, solo una. A 26 años, 24 años de haberse implementado, ya la reelección
ha dado mucha vuelta y ha vuelto a ser un factor de conflicto. Ya las elecciones municipales se han vuelto a unificar después de haberse ampliado los plazos. Solamente queda la doble vuelta. Entonces, eso mismo ha pasado con la administración del sector eléctrico. Cuando Balaguer había la Corporación Dominicana de Electricidad, luego vino la ley de las empresas públicas y se crearon como 5 o 6 empresas. La CDS, que se quedó, la de sur, de norte, de este, la energía de transmisión y la de generación. Entonces, se crearon 5 nuevas entidades burocráticas. ¿Qué pasa? Que hoy llega el gobierno y, bueno, no fusionan las 3 EDES, pero la pone bajo dirección de un mismo consejo unificado. Entonces, tenemos que tener cuidado de que las reformas que hagan no sean reformas de la cursilería, no sean hacer reformas cursileras por monería, por esnovismo, sino que sean reformas bien pensadas. Y eso temo mucho que esté pasando y muerto para insuflar un sistema eléctrico eficiente, competitivo, que provee energía suficiente a los agentes económicos y a los consumidores y sobre todo a precios justos. Guillermo, nos vamos a ir a la pausa y volvemos para terminar con un segmento corto. Volvemos. Amigos de Contexto, continuamos con este programa con el ingeniero Guillermo Carama, hablando de la posible y esperada recuperación económica en nuestro país después de la inoculación de la vacuna de los adultos mayores, esta primera fase. Guillermo, otro aspecto que sacudió, diría yo, a toda la ciudadanía del discurso del presidente fue cuando mencionó la posible o su decisión de vigilar la frontera a tal punto de construir muros o poner barreras tecnológicas para que la migración que haya pueda ser organizada como debe ser. Había sectores que dudaban que el presidente Luis Abinader tomara decisiones al respecto e incluso muchos se quejaban sin haber escuchado todavía ninguna declaración de que esto no iba a ser así. También ha hablado de la dominicanización de la mano de obra en los sectores como la agropecuaria y la construcción. Cuestión muy necesaria ahora que hay tanta pérdida de empleos. En este mismo programa hemos dicho muchas veces que ese 80-30 quizás sea una aspiración demasiado fuerte, pero sí pudiese ir gradualmente hasta llegar a él en unos años. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo quisiera responderte la pregunta en 3 expresiones. La primera es que yo no creo que haya una barrera física, llámese como se llame, utilícese los recursos que se utilicen, que pueda detener la presión migratoria haitiana. Es una presión que surge por una necesidad económica imperiosa, que fácilmente, a mi juicio, se va a poder violar, sea con una garrocha, con una escalera, con un túnel. Alguien decía por las redes sociales hoy que así como los dominicanos vencemos el canal de la Mona, que es más difícil que saltar una verja, los haitianos harán lo propio. Yo creo que hay que buscar otro tipo de solución que no es otra que ayudar a Haití a que se desarrolle política, institucional, social y económicamente. La segunda respuesta a esa pregunta se parece a la que te di del pacto eléctrico. A mí me parece, y yo lamento que el presidente al cual yo contribuí a subir, a ganar las elecciones, no haya sopesado bien, porque fíjate que se dice que se va a hacer una verja y se va a recurrir al financiamiento externo. Yo creo que eso, como el pacto eléctrico, es un natimuerto. Y el debate que se está produciendo
es un escarceo innecesario que con el tiempo nos vamos a arrepentir todos de haber participado. ¿Por qué te digo que es un natimuerto si se va a recurrir con financiamiento externo? Porque el orden internacional no está a favor de la separación de República Dominicana y Haití. Sí. No, el orden internacional está apostando a los puentes en lugar de los muros, hasta el Papa. La Iglesia ha sido tradicionalmente defensora de la migración, desde la Biblia, en el Viejo Testamento, el éxodo del pueblo judío y las exhortaciones de ayuda al migrante. Y el Papa acaba de decir que él prefiere que se levanten puentes y no que se levanten muros. Sí. Entonces, decir que se va a construir, que se va a levantar una verja electrónica o no, con financiamiento internacional, es una lucha en vano, porque ese financiamiento no va a provenir. Por supuesto, puede provenir de bonos soberanos, pero eso no es un financiamiento a ese proyecto. Claro. Es un financiamiento a la soberanía del pueblo dominicano. El tercer elemento que tú tocas es la necesidad de la mano de obra haitiana, que eso no se puede ocultar. Aquí hay sectores económicos en la agricultura y en la industria, y por supuesto, y sobre todo en la construcción, que están dependiendo de la mano de obra haitiana. Entonces, me parece que la normalización de las relaciones con Haití tiene que basarse en tratar de que los dominicanos ayudemos a Haití, así como hoy lo estamos ayudando en el comercio, porque proveer alimentos a Haití es una forma de ayuda, pero para que la economía haitiana produzca los empleos necesarios que le impida a los haitianos tener que venir a Dominicana a buscar el sustento para ellos y para sus familiares. Yo creo que por ahí es que tiene que iniciarse la cooperación, y me animó mucho, así como te critico la verdad, me animó mucho un paso previo del gobierno, que es la suscripción de un acuerdo de cooperación comercial, migratorio, pero se contrapone a los términos de acuerdo, aunque se ha dicho que estaba previsto. Yo no lo veo previsto, pero respeto el criterio de las autoridades que negociaron ese acuerdo, que hoy están defendiendo el levantamiento de la verja. Recuerda, Guillermo, que las autoridades haitianas están muy en contra de lo que es el comercio desorganizado tras la frontera, a través de la frontera, porque este no paga impuestos, y de hecho ellos mismos han cerrado la frontera en ocasiones justo antes de la pandemia, y esto ha sido motivo de controversia, y se ha dicho que este muro o verja ha sido pactado para que esto no pase. Esto es lo que ha dicho el presidente Abinader. Bueno, vamos a ver qué dice, porque a lo mejor yo puedo estar equivocado. Yo no tengo una bola de cristal para garantizar, sí, pero lamento que el debate se esté concentrando en ese tema, porque es un debate estéril. Si es como se ha planteado con financiamiento internacional, no es verdad que de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Francia, de la Comunidad Económica Europea, va a venir un centavo para construir un muro, cuando ellos son los que están forzando a que haya incluso la unificación de la isla. Claro, no, eso es verdad. Y eso no viene de ahora, eso viene de muchos años. Tú recuerdas que a Balaguer le exigieron varias cosas, que Balaguer se opuso. A Balaguer le exigieron campamentos de haitianos en el país. A Balaguer le exigieron que le cortara el suministro de productos, por ejemplo, el suministro de combustible, de gas licuado de petróleo. Y Balaguer dijo, si le corto el suministro de gas licuado de petróleo, entonces que van a venir masivamente a deforestar el país para llevarse leña, para llevarse carbón. Entonces eso viene desde el tiempo de Balaguer.
sea que no entiendo la lógica de ese pensamiento gubernamental. Bueno, Guillermo, es un problema muy difícil que la ciudadanía pide a voces porque se consume una parte importante de lo que es el presupuesto, por ejemplo, de salud en los vecinos que vienen a atenderse aquí, como tú dices, como es normal, nosotros haríamos lo mismo, pero no deja de ser muy lastimoso para la economía nacional. Guillermo, se nos acaba el tiempo. ¿Qué le podrías decir en este momento que estamos ya iniciada la vacuna, iniciada la recuperación económica, que falta un pacto fiscal, con esto del pacto eléctrico? ¿Qué le pudieras decir tanto a las autoridades como a la ciudadanía de cómo avisoras tú, cómo ves tú que puede estar el panorama en un futuro rápido, inmediato? Bueno, aunque tú me has invitado para cuestiones económicas, yo no quisiera desaprovechar el espacio para exhortar a la ciudadanía a que no desmaye en el cumplimiento de los protocolos establecidos. Que porque la vacuna progrese, no significa que tengamos que dejar de usar mascarillas, que podemos aglomerarnos, que podemos eliminar el distanciamiento, que podemos prescindir de la higiene, que podemos prescindir de una vida sana para evitar la debilidad de nuestros mecanismos de defensa, de nuestro sistema inmunológico, que se mantenga eso a la ciudadanía. Al gobierno que fortalezca los sistemas de supervisión de esas medidas, que noto que se están relajando en los establecimientos, ya no se está cumpliendo como antes y percibo que hay una especie de un cansancio que es muy peligroso. Y al gobierno en términos económicos, que trate de ver las cosas con frialdad, con inteligencia, con vigilancia y con creatividad. Que abandone un poco esa especie de complacencia popular, de populismo mediático, que muchas veces uno percibe en las autoridades. Por ejemplo, el propio discurso del presidente el 27, yo mismo lo califiqué de que puso los oídos en el corazón del pueblo. Le dijo al pueblo lo que el pueblo quería oír. Pero a veces lo que el pueblo quiere oír no es lo que es necesario y prioritario en un momento dado. Porque el presidente habló de la verja, que la gente quiere oír lo del muro, la verja, habló de peaje sombra, habló de la ley de combustible, de todo lo que la gente, todo lo que está en el tapete. Pero el debate de la ley de combustible es por el absurdo sistema de precios que el gobierno impone. Es un peso de aumento, casi 9 pesos de aumento de precio de los combustibles. Un día antes que el presidente hablara, le aguaron la fiesta. Entonces, hay cosas en el gobierno que me parece que necesitan estar mejor orquestadas y aplicar la inteligencia, la vigilancia creativa para seguir el curso de los acontecimientos mundiales y tomar las medidas nacionales que sean pertinentes. Bueno, veo muy atinado tu consejo de no relajar estas medidas ya por la vacuna, además de que no todos estamos vacunados. Todavía falta un periodo para que esté vacunada la mayoría de la población, unos meses, y aunque estuviéramos todos vacunados, tampoco sabemos si esas nuevas cepas las cubrirá la vacuna. Gracias al ingeniero Guillermo Caram por este análisis en un momento importante, álgido de nuestro país, de nuestra economía, y esperamos tener de siempre con tus comentarios por aquí, Guillermo. Ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta mañana. Buen día. Gracias a ti, saludos a tus padres. Gracias, hasta luego.